Ya, hecho chicos. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Según esta fórmula molecular, ¿ya? ¿Qué tipo de átomos nosotros podemos encontrar? ¿Ya? N representa la cantidad de átomos de carbón. ¿Qué grupo funcional tiene esta fórmula? ¿Serán alcanos, alquenos, alquinos o serán cicloalquenos? ¿Ya? Hay dos chicos que me dicen alcanos. Hay uno que me dice alqueno. Los demás chicos. Ya, a ver, les voy a explicar cómo ustedes pueden realizar este ejercicio sin siquiera saber, sin siquiera tener noción de los grupos funcionales dentro de la química orgánica, ¿ya? Para la química orgánica nosotros vamos a encontrar principales grupos funcionales, ¿ya? Estos son conocidos como alcanos, alquenos y alquinos, ¿ya? Los alcanos, ¿qué son? Son básicamente carbonos unidos mediante enlaces simples, es decir, por un único enlace, ¿ya? Los alquenos son carbonos unidos mediante enlaces dobles. Ahora, los alquinos ¿qué son? Carbonos unidos mediante enlaces triples, ¿ya? Esos son los principales que nosotros podemos encontrar dentro de la química orgánica. Claro que ahí se desprenden otros grupos funcionales mucho más específicos, ¿de acuerdo? Y que dependerá básicamente del grupo funcional, de algunos elementos que son característicos para algunos grupos funcionales. Pero los principales que ustedes van a encontrar y van a analizar en química orgánica son estos tres que les menciono, alcanos, alquenos y alquinos, ¿ya? Alcanos significa que tiene enlaces simples. Alquenos, que los carbonos tienen enlaces dobles. Los alquinos, en cambio, son carbonos unidos mediante enlaces triples. ¿Ya? No vayan anotando eso porque son cositas que sí es muy necesario que se aprendan, ¿ya? Esas cosas sí vayan anotando como les pedí el día de ayer, que traigan un cuadernito, su lápiz, su esfero, su borrador, una calculadora, de igual manera una tabla periódica. ¿Por qué? Porque también vamos a realizar ejercicios. Entonces es importante eso. La gran mayoría me dice el CANOS y están muy bien. Ya, les explico cómo ustedes pueden realizarlo sin siquiera conocer cuáles son los grupos funcionales, ¿ya? Y cuáles son sus fórmulas. Tenemos la siguiente fórmula, CnH2n más 2. Nos dice, corresponde a qué grupo, ¿ya? Nos da la siguiente pista, donde N representa la cantidad de átomos de carbono, ¿ya? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Con esta N, únicamente lo que voy a hacer es darle un valor. ¿Cuál valor? El valor que yo le indique, ¿ya? En este caso lo voy a reemplazar con el valor de 2. N va a ser igual a 2. ¿Ya? Eso es lo que yo voy a poner. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer en mi fórmula? Únicamente ir reemplazando donde yo tenga ya la letra N. En este caso, después de la C hay una letra N que eso equivale a 2. ¿Ya? Después pongo el elemento hidrógeno, ubico un 2 y después tendré que poner la N. Ese 2 está multiplicando a la N, es decir, que a la N lo puedo encerrar también dentro de un paréntesis para poner que eso es una multiplicación. Y N vale 2, ¿ya? Me dice al último que la fórmula debe tener un más 2, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si es que tengo alguna operación por realizar, la voy a resolver. C2, hasta ahí no tengo ninguna operación, voy a ponerlo tal cual. Ahora el hidrógeno. Ya, realizo la siguiente operación. 2 por 2, 4. Más 2 me dará 6. Ya, tengo esta fórmula. Yo no sé básicamente qué tipo de compuesto puedo hacer. ¿Será un alcano, alqueno o alquino? ¿Cómo puedo hacer? Básicamente realizar la fórmula, en este caso estructural. La fórmula estructural se lo realiza de la siguiente manera. A ver, déjenme subir estos datos hacia acá arriba.
Hecho. La fórmula estructural va a tomar en cuenta al número de ¿qué? De elementos con sus subíndices, ¿ya? Al número de elementos. ¿Cuántos elementos tengo? Tengo 2. ¿Cuáles son? Carbono e hidrógeno, ¿ya? Entonces voy a desarrollar la fórmula estructural de este compuesto. Va a ser de la siguiente manera. Yo tengo carbonos. Los hidrógenos siempre van a estar unidos hacia los carbonos. Los carbonos, en cambio, van a estar unidos entre sí. ¿Ya? Entonces va a ser de la siguiente manera. Tengo 2 carbonos, ¿ya? Y tengo un total de 6 hidrógenos. Tenemos que recordar algo muy importante de igual manera, que el carbono, su número de oxidación o su valencia es 4. Su valencia, ¿qué me indica? Cuando es 4 significa que puede formar en total 4 enlaces, ¿ya? Entonces, si digo que el carbono puede formar un total de 4 enlaces, voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Ahí tengo para cada carbono 4 enlaces. Este carbono de aquí, ¿ya? Tiene un enlace por acá, 2, 3 y 4, ¿ya? Este carbono, en cambio de acá, de igual manera, tiene 4 enlaces. Uno arriba, otro a la derecha, otro hacia abajo. El que está en medio también es otro enlace, solo que únicamente lo está compartiendo. Sí, esos enlaces que están uniendo a los carbonos son básicamente enlaces compartidos, ¿ya? Son enlaces de tipo covalente. Estos enlaces son de tipo covalente, pero solo así, ya estos compuestos pueden formar o pueden completar los enlaces de valencia, que es un total de 4. Cada carbono tiene 4 enlaces y ustedes pueden ir contando. Ahora, ¿cuántos hidrógenos me está indicando mi fórmula? Tengo un total de 6, ¿ya? Entonces, si digo que cada carbono debe estar enlazado o debe tener 4 enlaces, yo voy a ir repartiendo en función de eso a mis hidrógenos. ¿Ya? Entonces, un hidrógeno corresponde a un enlace. Otro hidrógeno será otro enlace. El hidrógeno de abajo también será otro enlace. Ahí el carbono ya tiene sus 4 enlaces. Está unido a 3 hidrógenos y a un carbono. ¿Ya? Ahí ya está completado sus 4 enlaces. Vamos por el carbono de la derecha. Voy a repartir los hidrógenos restantes, que habrían sido 3. ¿Ya? Tenemos ahí. Ahora el carbono de la derecha, ¿cuántos enlaces tiene? Ya está enlazado a 3 hidrógenos y al carbono de la izquierda. Entonces ahí yo ya tengo mi fórmula estructural, ¿ya? Una fórmula estructural desarrollada. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué tipos de enlaces mantiene este compuesto? Son simples cuando únicamente carbono y carbono mantienen un enlace. Y es lo que estoy viendo aquí. Es lo que estoy viendo ahí. Carbono a carbono, ¿cuántos enlaces tiene? Un enlace simple. ¿Ya? Entonces, cuando yo les decía que cuando hay uniones de carbono-carbono con enlaces simples, ¿a qué grupo funcional hace referencia? A los alcanos, ¿ya? Si hubiese tenido, por ejemplo, este carbono, solo voy a poner como ejemplo, ¿no? Solo quiero que se fijen en los carbonos. Si hubiese tenido este carbono con este carbono unido, sus enlaces mediante doble enlace, significa que el grupo al que me estoy refiriendo son los alquenos, ¿ya? Solo lo estoy poniendo como ejemplo, no es que sea así la fórmula, ¿ya? Porque ahí, si ven ustedes, cada carbono tendría 5 enlaces y esa fórmula no existe. ¿Ya? ¿Qué hubiese pasado en cambio si un carbono unido a otro carbono tenía 3 enlaces? Significaba que entonces estaba dentro del grupo de los alquinos. ¿Ya? Eso es principalmente para que ustedes puedan determinar cuál habría sido la respuesta correcta en este ejercicio. Cuando les dan la fórmula, ustedes van únicamente a reemplazar la letra N con algún valor y después hacen la fórmula desarrollada. En este caso yo tomé el 2 únicamente para ejemplificar, pero ustedes hubiesen podido tomar incluso hasta el valor de 1, ¿ya? En este caso, ¿qué hubiese sido? C, después la N vale 1, no lo ubico porque se sobreentiende.
Después, H2. Este 2 iba a ser por 1 más 2. ¿De acuerdo? Entonces, sigo desarrollando esta fórmula. CH, 2 por 1, 2 más 2 me da un total de 4. Ahí yo tengo al famoso alcano conocido como metano. ¿Cómo desarrollo la fórmula? Va a ser un carbono que tiene 4 enlaces, ya enlazados a 4 hidrógenos. ¿De acuerdo? Entonces, ese compuesto, ¿qué tipo de enlaces tiene? Será enlaces simples. ¿De acuerdo? Con cualquier número, Josué, con cualquier número. Lo importante es que desarrollando la fórmula estructural, tú puedas identificar qué tipo de enlaces existen, ¿ya? Tomar en cuenta que debemos ubicar el número exacto de carbonos y el número exacto de hidrógenos, repartiéndolos por igual, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos un átomo de carbono y 4 de hidrógeno, unidos ¿a través de qué? A través de enlaces simples. Algo muy importante, les voy a dar las valencias de los elementos principales que ustedes van a encontrar para química orgánica del carbono es 4, es decir que puede formar 4 enlaces, ¿ya? Del hidrógeno únicamente va a ser 1, por eso ustedes ven aquí que cada hidrógeno únicamente tiene un enlace, ¿ya? Del oxígeno, en cambio, ¿cuántos enlaces puede llegar a formar? ¿O cuál es su valencia? Es de 2, es decir que va a tener doble enlace. Ya vamos a ir viendo más ejemplos del oxígeno también. Únicamente aquí hemos tomado del carbono y del hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, es así como ustedes pueden determinar. Importante también, como les dije, que traigan hoy día cuadernos, que tomen apuntes. Tomen el apunte de la fórmula de los alcanos. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula de los alcanos. Para que en una de esas que les hagan la pregunta contraria, ¿ya? Donde les den una fórmula química y ustedes deban determinar si es alcano, alqueno o alquino, ¿ya? Y que justamente hay esos ejercicios. Pero necesito que ustedes trabajen de esa manera. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice ahí? La fórmula molecular general CnH2 por N menos 2 corresponde a qué grupo? Donde N representa la cantidad de átomos de carbono. ¿Qué grupo se refiere, chicos? ¿Qué grupo se refiere? Bueno, yo sé que muchos de ustedes de pronto ya conocían la fórmula o si reemplazaron rápidamente ya supieron a qué grupo correspondía, ¿ya? Pero, por ejemplo, pueden haber algunas personas que de pronto no sepan cuáles son las fórmulas para cada grupo funcional. En ese caso pueden ir aplicando lo que yo les decía. Reemplazar N por cualquier número. Ya, entonces a N voy a reemplazarle en este caso, por ejemplo, por el 2. Ya, nuevamente por el 2. N va a valer 2. Entonces el carbono está acompañado del 2. Después ponemos hidrógeno, ponemos el 2. Esto multiplica mi N, que es 2. ¿Ya? Y me dice la fórmula que yo debo poner un menos 2, ¿ya? Entonces el carbono, como no tiene ninguna operación, lo bajo tal cual. El hidrógeno, en cambio, 2 por 2, ¿cuánto me da? 4. Menos 2, me da 2. Entonces la fórmula química es C2H2. Y eso es lo que voy a ir desarrollando en su fórmula estructural. Me dice que debo de tener 2 carbonos, ¿ya? Recuerden, cada carbono tiene 4 enlaces. Adicional, debo tener hidrógenos, ¿ya? A mí me conviene que este carbono comparta en doble enlace con estos 2 carbonos, porque así yo puedo dejar libres a 2 enlaces. A ver, no. Sería de 3 enlaces, porque así me conviene repartir el último enlace con los hidrógenos, ¿ya? Y en total tendré 2 hidrógenos que están enlazados a cada carbono. Y ahí se cumple mi fórmula. 2 carbonos que están aquí, unidos mediante ¿qué? Mediante triple enlace. Después tengo hidrógenos que serán un total de 2 y que ustedes ven están hacia los extremos. Ya, aquí les presento al famoso etino. Ya, ese es el etino.
es básicamente una fórmula C2H2, donde corresponde al grupo funcional de los alquinos. ¿Por qué? Porque los carbonos tienen enlaces triples, ¿ya? Los enlaces de carbono a carbono son un total de 3, por ende son los alquinos, ¿de acuerdo? Entonces, en este tipo de ejercicios que les piden este tipo de preguntas, únicamente lo que tienen que realizar es reemplazar la letra N y después básicamente hacer la fórmula estructural. Y con eso yo puedo identificar cuántos enlaces hay en la unión de carbono y carbono. ¿De acuerdo? Entonces, así también lo pueden realizar. Y si es que ya conocen las fórmulas correspondientes para alcanos, alquenos y alquinos, pues mucho mejor. Ya saben cuál es la respuesta. Vamos ahí, la siguiente pregunta. De los siguientes compuestos nos dice, selecciona el compuesto en donde el nitrógeno tiene valencia +3. Ya no sé si el día de ayer de pronto les mencioné que el nitrógeno puede tener diferentes números de oxidación o diferentes valencias. ¿De acuerdo? Puede tener en algunos casos de 1 más, en otros puede tener de 3 más y en otros puede tener de 5 más. ¿Ya? Dependiendo del compuesto al que estés perteneciendo, pero en este caso nos pide identificar en qué compuesto tendrá 3 más. Vamos chicos, vamos respondiendo esa pregunta. Tengo de 2 respuestas y estamos 37 participantes, me faltan de 35. Al menos unas 30 respuestas yo necesito ver en el chat para poder continuar con la clase. ¿Ya? Exacto chicos, exacto. Muy bien. ¿Por qué es la B? Es algo muy importante que yo les explique. A pesar de que ustedes no puedan conocer. Ya, ahí sí, perdón. Había un cierto ruido que me estaba interrumpiendo un poquito. Ya, como les decía, cuando nosotros nos pidan identificar cuáles son los números de oxidación, el número de valencia, a pesar de que no sepamos obviamente de todos los compuestos, ¿ya? Y es más, algunos elementos van a tener diferentes tipos de valencia. Por ejemplo, el cloro tiene 4 valencias, tiene uno menos, 3 menos, 5 menos y 7 menos, dependiendo al compuesto, ¿ya? Dependiendo del compuesto, dependiendo del grupo funcional al cual pertenezca cierta fórmula química, va a variar su número de valencia, su número de oxidación, ¿ya? Pero, ¿cuál es el consejo que yo les daba? Aprenderse de unos elementos que sí o sí tienen que saberse al revés y al derecho, saberse de memoria. ¿Cuáles eran? Era del hidrógeno y era del oxígeno. ¿Ya? El hidrógeno, ¿cuánto era? Puede ser 1 más siempre y cuando esté hacia la izquierda, ¿ya? Y puede ser 1 menos siempre y cuando esté a la derecha, ¿ya? Del oxígeno, en cambio, siempre era 2 menos. Y algo muy importante que les decía de igual manera, todo compuesto, todo elemento va a buscar siempre ¿qué? Buscar la neutralidad. Ya, entonces, ¿qué es lo que yo puedo ir haciendo? Voy a tomar cada uno de esos compuestos e ir determinando cuáles serán sus valencias. El primero, N2O. Ya, como les dije, del oxígeno esencial que se lo memorice. ¿Cuál es su número de oxidación? 2 menos. Ya, para que se puedan igualar las cargas, ya, tomando en cuenta que hay el subíndice 2, este nitrógeno, vamos poniendo a través del chat, ¿qué número de valencia, qué número de oxidación deberá tener para que la carga total del compuesto sea 0? Ya, vamos poniendo en el chat. En este caso, el nitrógeno, ¿qué número de valencia debería tener? +2, seguros. ¿Ya? Tomen en cuenta el subíndice. El subíndice también afecta al número de oxidación. Es decir, que lo va a multiplicar. ¿Ya? Vamos respondiendo, chicos. Para ese compuesto,
para ese compuesto, que es óxido hiponitroso. ¿Qué número de valencia debería tener para que el compuesto sea neutro, tenga carga cero? Ya, me sorprende un poquito porque casi la gran mayoría estuvo respondiendo y me dijo la B. Pero ahora les cambio la pregunta y solo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 respuestas. ¿Ya? Eso me quiere decir algo, que únicamente ustedes buscaron la pregunta en el internet y vieron la respuesta. ¿Ya? Pero el proceso de resolución, ¿cómo lo habrían hecho? Es esa la pregunta. A ver, vamos de ahí. ¿Ya? Como les decía, todo compuesto, todo elemento en una reacción química necesita llegar a la estabilidad, necesita llegar a ser neutro, ¿ya? Entonces sus cargas, la suma de todas sus cargas deberá ser cero. En este caso, como les decía, fundamental aprenderse el número de oxidación del hidrógeno y del oxígeno. Ya, yo sé, David, que esa es la respuesta, pero les pregunto, en este caso, para el N2O, ¿ya? Todavía no pasamos al N2O3. Estamos pasando al N2O, que es óxido hiponitroso. ¿Qué número de carga debe tener este nitrógeno? Tomando en cuenta que aquí hay un 2, y este 2, que es el subíndice, también afecta a las cargas, también afecta a la valencia, el número de oxidación, ¿ya? Si yo el oxígeno es 2 menos, ¿ya? Entonces el nitrógeno deberá valer 1 más. ¿Por qué? Porque este 2 que es subíndice, como les dije, va a afectar también al número de oxidación. Es decir, que lo va a multiplicar. 2 por 1 más me da un total de 2 más, ¿ya? Entonces ahí, con el número total de cargas, yo ahí sí puedo empezar a suprimir términos semejantes. Es decir, 2 más y 2 menos me da un total de 0. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el número de oxidación? En este caso, para el hidrógeno, es 1 más. Para este compuesto, para esta fórmula química. Así es como ustedes debían haber resuelto este ejercicio. ¿Ya? Siempre y cuando se hubiesen aprendido de memoria lo que era el número de oxidación del oxígeno. Si ustedes aprenden ese, están al otro lado. Vamos a trabajar con el segundo. ¿Ya? En este caso, el oxígeno, yo ya sé que es su carga 2 menos. Cargas totales, el 3 le afecta a este 2 menos, dándome un total de 6 cargas negativas. 6 menos, ¿ya? Para que pueda neutralizarse este compuesto, para que llegue a la estabilidad, es decir, que yo debo tener 6 más, ¿ya? Este 6 más, obviamente, está afectado por este 2, es decir, 6 dividido para 2, otra forma también de verlo, el número de oxidación, en este caso para el nitrógeno, es de 3 más. ¿Ya? Entonces ahí ya hallé mi respuesta. O dicho de otra manera, ¿ya? Este nitrógeno debe tener carga 3 más, ¿ya? Al multiplicar por mi subíndice 2, me dará un total de 6 más. El oxígeno es de 2 menos, multiplicado por el subíndice 3, total 6 menos. Con esto se neutraliza y me da una carga neutra de 0, con lo cual ese compuesto es totalmente estable. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al siguiente, al NO, que es monóxido de nitrógeno. ¿Ya? Yo sé por ley que el oxígeno siempre va a ser 2 menos. ¿Ya? Para que se pueda neutralizar el nitrógeno, ¿qué valencia debería tener? 2 más. Solo así se suprimen las cargas y me da un total de 0. ¿De acuerdo? A eso me refiero que los compuestos siempre buscan ser estables, buscan ser neutros. Vamos al último, N5 o 2, que es óxido nítrico. ¿Ya? ¿Qué carga tiene el oxígeno? Es de 2 menos. ¿De acuerdo? ¿Un total de cuánto? 2 por 2 menos, 4 menos. ¿Ya?
N5 o 2. Aquí está curioso este compuesto. ¿Ya? En este caso, el nitrógeno, ¿qué carga debería tener? Si lo hacemos con 1 más, ahí en cambio no me queda. Sería 5 más. Creo que es un compuesto bastante raro. Ahí sí no me va a dar las cargas, no me va a dar las cuentas. No, por ningún lado me va a dar las cuentas. Únicamente que haga lo siguiente, intercambie sus números, los subíndices. En este caso el nitrógeno tiene 2 menos. Ah, ya, este N5,2 es un compuesto único. Es un compuesto bastante raro. Ya, en este caso el nitrógeno va a tener su número de valencia 2 menos y solo en este caso el oxígeno va a valer 5 más, porque solo ahí yo obtengo cargas totales. Por un lado 10 menos, 5 por 2, 10 más. Ya, este es un compuesto raro que nosotros podemos encontrar. Es esa excepción a la regla que puede existir. Ya, solo ahí me da la neutralidad. 10 menos y 10 más se vuelve neutro. Ya, un compuesto bastante raro que han puesto ahí. Bien, chicos. Entonces, de esa manera es como también pueden ir probando, siempre y cuando conozcan el del oxígeno y el del hidrógeno. Ahí pueden encontrar el de los otros elementos. Esos dos va a ser muy importantes de que se aprendan, del hidrógeno tanto del oxígeno. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice, de las siguientes opciones, escoja el número de oxidación de los metales alcalinos térreos. ¿Cuál es el número de oxidación de todos los alcalinos térreos? Está berilio, magnesio, calcio, bario, radio. Esos son los alcalinos térreos. Berilio, magnesio, calcio, bario y radio. Son esos. ¿Cuál es su número de oxidación? Y ya les voy a pasar un truquito para conocer los principales elementos, ¿ya? Por familias, ¿cómo puedo agruparlos y conocer su número de oxidación? Ya, hay algunos que me dicen 2 más. Ya. A ver, bien chicos, yo sé que esta pregunta de pronto puede ser, si es de conocimientos, si es de saber ciertas propiedades de la tabla periódica, ¿ya? Dentro de la tabla periódica nosotros teníamos lo que eran familias y también teníamos periodos, ¿ya? Las familias son básicamente las columnas, las columnas. Los periodos van en filas, ¿ya? El tip que les iba a mencionar es que las familias que sean del grupo A, es decir, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A y la 6A, por eso les decía que se ubiquen con su tabla periódica, espero que la tengan a mano. Quiero que se fijen en esas familias, 1A, 2A, y es más, hasta les voy a escribir. Quiero que se fijen en la tabla periódica de la familia 1A, de la 2A, de la 3A, hasta ahí, porque a partir de la 4, bueno, la 4 también cuenta, ¿ya? De esas familias, si yo les digo que vayan en columna de la familia 1A, ustedes se van a dar cuenta que está el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el cesio y va a estar el francio, ¿ya? En la familia 2A, en cambio, ¿a quién encontramos? Les voy a poner ahí, más arriba. De acuerdo, ahí. Familia 1A, ¿a quién encontramos? Tenemos el hidrógeno, tenemos al litio, tenemos al sodio, tenemos al potasio, tenemos litio, sodio, potasio, al rubidio, tenemos al cesio y también tenemos al francio. ¿Ya? Todos estos elementos ya van a tener el número de oxidación
correspondiente al número de familia, ¿ya? Si digo que el número de familia es 1, es decir que todos esos elementos, su número de oxidación, de igual manera va a ser 1, ¿ya? Y esto lo van comprobando en su tablita, o si lo quieren poner en internet, van a ver que el número de oxidación del litio, del sodio, del potasio, del rubidio, del cesio, del francio, tiene número de oxidación 1, ¿ya? Si yo me ubico, en cambio, en la familia 2A, ¿ahí qué elementos voy a tener? Está presente el berilio, está presente el calcio, está presente el estroncio, ¿ya? Está presente el bario, está presente el radio, y me parece que también estaba el cadmio, que es CD. ¿De acuerdo? Estroncio, se me fue el elemento, la fórmula química del estroncio. Me parece que es SR. ¿Ya? En cambio, todos los elementos de esa columna, ya, de la columna 2A, van a tener el número de oxidación correspondiente al número de familia, ¿ya? Es decir, que berilio, calcio, estroncio, bario, radmio y cadmio tienen número de oxidación 2 más, ¿ya? Las familias también tienen sus nombres propios. La familia 1A, ¿qué nombre recibe? La familia 1A recibe el nombre de alcalinos. La familia 2A recibe el nombre de alcalinos térreos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será la respuesta para la pregunta? Una vez que ya les di la explicación, familia 2A son alcalinos térreos. Y toda esa columna de elementos tiene el número de oxidación correspondiente al número de familia, es decir, 2A. Exacto, chicos. Ahí sí, ya es la opción B, más 2. Ahora les voy a dar cómo ustedes pueden conocer, en cambio, para la familia 3A, que en ese caso es la familia de los boroides. Familia 3A, conocido también como los boroides. ¿Es por qué? Porque ahí desde un inicio empiezo con boro, con el boro. A ver, con el boro, ¿ya? Es el único elemento de esa columna que tiene, ¿ya? Su valencia o su número de oxidación de 3. Asimismo, para los compuestos o para los elementos de la familia 4A, que en ese caso está el carbono, está el silicio y está el germanio. ¿Ya? Todos estos elementos de esa columna, carbono, silicio y germano, ¿qué número de valencia tienen? La que me indique el número de familia, es decir, 4. ¿Ya? De 3A, los boroides. 4A, en cambio, les voy a poner el nombre, son los carbonoides. ¿Ya? Copien esa tablita, tómenle una captura, tómenle una foto, como ustedes mejor les convenga. Entonces, ¿cuál es el tip? Si yo tengo que la familia 1A, todos esos elementos de la columna, su número de oxidación corresponde al número de familia, significa que esos elementos, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, su número de oxidación es 1, ¿ya? En cambio, asimismo, también para los de la familia 2A, número de oxidación para berilio, calcio, estroncio, bario, radio, cadmio es de 2A. Creo que me falta el zinc también, pero no recuerdo muy bien. Se me pasó si es que va o no el zinc en la familia 2A, pero de los que sí me acuerdo son esos: berilio, calcio, estroncio, bario, radio y cadmio. Ya, en la familia 3A significa que su número de oxidación es 3. Ahí encontramos al boro. De la familia 4A, en cambio, ahí significa que su número de oxidación será de 4. ¿Qué elementos tenemos? Carbono, silicio y germanio. Familia 1A, ¿cómo se llama? Alcalinos. 2A, alcalinos térreos. 3A, boroides. 4A, aquí me faltó poner la A. Serán los carbonoides. Familia 5A, nitrogenoides. Familia 6A, halógenos. Familia 7A, calcógenos. ¿Ya? Entonces, como les digo, copien esa tablita porque son pequeños tips que ustedes pueden
irse aprendiendo, porque eso les va a ayudar bastante. Ya, entonces culminamos con ese ejercicio. Si decimos que son alcalinos tercios, es decir, familia 2A. Si es familia 2A, entonces el número de oxidación es 2. Literal correcto, la B. Vamos entonces a la siguiente. Nos dice, de los siguientes compuestos, señale aquel que es considerado un hidróxido o base. ¿Cómo yo reconozco a un hidróxido? Por el grupo hidroxi, ¿ya? Hidróxido base quiere decir lo mismo. Me estoy refiriendo al mismo grupo. Pero ¿cuál es el grupo funcional? Es el grupo hidroxi. El grupo hidroxi, ¿por qué elementos están conformados? Vayan poniendo sus respuestas. Vayan poniendo su respuesta, chicos. Exacto. El grupo hidroxi, ¿por qué se lo identifica? Se lo identifica por lo siguiente. Por su grupo funcional conocido como hidroxi. ¿Ya? Es conocido como hidroxi. El grupo funcional se llama hidroxi. ¿Ya? El nombre que conllevan, la nomenclatura que tiene este grupo funcional hidroxi son los hidróxidos. ¿Ya? Pero el grupo funcional se llama hidroxi. ¿Cómo lo reconozco? Lo reconozco porque está contenido en un paréntesis y tiene oxígeno e hidrógeno, ¿ya? ¿Por qué la opción B, que esa es la respuesta correcta, no tiene el paréntesis? Es por lo siguiente. Este NaOH, ¿ya? El OH, su valencia es -1, ¿de acuerdo? Es 1 menos. ¿Qué es lo que pasó? Este OH tiene su valencia 1 menos. Recuerden, el sodio, como está dentro del grupo, la familia de los alcalinos, es decir, 1A, significa que tiene su valencia de 1 más. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser su carga neutral? Es 0. ¿Ya? Entonces, los números de oxidación para formar compuestos y para saber sus subíndices se intercambian entre cada uno de ellos. Es decir, este 1 que corresponde al hidroxi va a juntarse con el sodio. ¿Ya? Entonces, les voy a poner con los números. Les voy a poner con los números. Este 1 del hidroxi pasa al sodio. En cambio, este 1 más, que es del sodio, va a pasar al grupo hidroxi. ¿De acuerdo? Entonces ahí está. Debería ser Na1 o H1, pero recuerden que como está 1, los unos se sobreentienden y por eso nosotros no los ubicábamos. Por eso no los ubicábamos y únicamente la fórmula quedaba de esa manera, Na o H, ¿ya? Pero les puede dar, por ejemplo, el hidróxido de calcio, que en ese caso es la fórmula la siguiente, CaOH2, ¿ya? Los números de oxidación, como les decía, se intercambian. En este caso, del hidroxi es 1 menos. Del calcio, como es un alcalino tercio, es 2 más. El 2 del calcio pasa hacia el lado del hidroxi. El 1 del hidroxi pasa hacia el lado del calcio y por eso queda la fórmula de esa manera. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuál es la respuesta correcta? Obviamente la opción B, porque es la única que tiene al grupo hidroxi, OH. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál era la primera? HBr, ácido bromídrico, era un ácido hidrácido. La opción C era una sal halógena neutra, cloruro de sodio. Y la opción C era un ácido oxácido, HNO3, que en ese caso sería ácido nitroso, ácido nitroso. Nos dice ahí, identifique de los siguientes elementos, ¿cuál es un peróxido? ¿Cuál es un peróxido?
les voy a dar una pista. Los peróxidos se forman por la unión de un metal más el grupo peroxi. El grupo peroxi siempre va a ser O2. Es un metal, ¿ya? Es un metal más el grupo peroxi. ¿De acuerdo? Es un metal más el grupo peroxi. Si yo digo que es un metal, yo por descarte puedo encontrar ya las posibles respuestas. ¿Qué es lo que tengo aquí? Aquí tengo el oxígeno, que puedo intuir que sea del grupo peroxi, ¿ya? Pero está acompañado ¿por quién? Por el nitrógeno. El nitrógeno sabemos que es un no metal, entonces yo lo tacho, lo saco de mis respuestas. La opción A no puede ser, ¿ya? Aquí también tenemos de la opción B, también tenemos el oxígeno, que puedo intuir que pueda ser del grupo peroxi, ¿ya? Pero está acompañado del flúor. El flúor es un no metal, ¿ya? Lo único que me queda analizar en ese caso sería la opción C y la opción D, porque el manganeso, ¿ya? El manganeso, que su fórmula química es Mn, si es un metal. De igual manera, el litio es un metal, ¿ya? Entonces, ahí vamos viendo cuáles son sus posibles respuestas, chicos. Vamos respondiendo y después les ayudo pequeños tips o cómo pueden identificar el grupo peróxido. A ver, tenemos de Elisa, Abigail y de Carlos y Josué. Ya. Abigail está segura de que es... Ah, no, cambió su respuesta. Ahora pasa que es C. Ya. Pero me están diciendo, están entre C y están entre la D. Los demás chicos. Los demás chicos, los demás chicos. A ver, tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 respuestas. Necesito de al menos, siquiera de 20 chicos que interactúen, que respondan. ¿Ya? Espero que estén poniendo la respuesta, no únicamente porque los demás lo están poniendo o porque supieron resolver el ejercicio. Ya, vamos a ir trabajando. Como les decía, entonces el grupo peróxido, ¿cómo ustedes lo pueden identificar? Lo pueden identificar de la siguiente manera. Ya, primero por su formación. Ya, están formados por un metal más el grupo peroxi, que es el O2. Es el O2. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a suceder? Les voy a dar unos consejitos, ¿ya? Los metales que pertenezcan al grupo 1A y que pertenezcan al grupo de 2A, ¿ya? El óxido básico que conformen, al final, para formar un peróxido, yo le voy a añadir un oxígeno, ¿ya? Así se van a lograr transformar en peróxidos, ¿ya? Pero solo con estos elementos que sean parte de 1A o de 2A. O en caso contrario, de que, por ejemplo, un elemento tenga la valencia de 1 o que tenga también la valencia de 2, como puede ser el caso del hierro, puede ser el caso del manganeso, del cobalto, del níquel y del cromo. ¿Ya? En estos casos, ya ustedes pueden también encontrar cuando un elemento tenga 1 o 2. También puede ser del mercurio y el cobre, porque son elementos que tienen valencia variable. El mercurio y el cobre tienen valencia de 1 más y 2 más, ¿ya? Pero con los elementos que sí o sí ustedes pueden encontrar el peróxido de forma rápida, son con los elementos de 1A y 2A. ¿Qué elementos ya de este grupo de opciones yo tengo que pertenezcan a 1A y 2A? Vean aquí, yo tengo al litio.
Si se ubican en su tabla periódica, van a encontrar que el litio pertenece a la familia de los alcalinos, ¿ya? Entonces, cuando yo les doy el TIC, significa que ustedes deben formar el óxido metálico correspondiente al litio, y al final lo que voy a hacer es agregar un átomo de oxígeno a la fórmula, ¿ya? Entonces les voy a explicar, no con el litio, sino más bien con el sodio, ¿ya? Voy a decir que voy a hacer reaccionar el sodio más el oxígeno. Entonces, voy a encontrar el óxido metálico. ¿Cuál es? Na y voy a poner el O. ¿Qué subíndices deberían ir? Voy a intercambiar sus números de oxidación. ¿Cuál es el del oxígeno? 2 menos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el del sodio? Como es alcalino, va a ser 1 más. Voy a intercambiar. En este caso, el del oxígeno va a pasar al sodio como subíndice, es decir, 2. El 1, que es del sodio, va a pasar al lado del oxígeno, ¿ya? Pero el 1 no se pone, entonces mi fórmula solo queda ahí. Se forma el óxido metálico, que es óxido de sodio. Para formar un peróxido, lo único que voy a adicionar es un átomo de oxígeno. Un único átomo de oxígeno, ¿de acuerdo? A la fórmula para formar el peróxido. Entonces, voy a decir lo siguiente. Na2, este oxígeno, ¿de acuerdo? Que tiene su subíndice 1, le voy a agregar un oxígeno. ¿Ya? Entonces, la fórmula me quedaría Na2O2. Esto para los compuestos que tienen valencia 1. ¿Qué pasa con los compuestos, en cambio, que tienen valencia 2? Vamos a ejemplificar por ejemplo, un elemento de los alcalinos térreos que tendrían valencia 2. Vamos a tomar en cuenta, en ese caso, al calcio. El calcio se va a juntar con el oxígeno y voy a encontrar su óxido metálico. ¿Cuál es? CaO. Voy a ver cuáles podrían ser sus subíndices tomando en cuenta el número de oxidación. Número de oxidación del oxígeno, 2 menos. ¿De acuerdo? Como es del calcio y está dentro de la familia 2A de los alcalinos térreos, significa que su número de oxidación es 2 más. ¿Ya? Se van a intercambiar y como es 2 y 2, se van a suprimir. ¿Ya? La fórmula únicamente me quedaría CaO. Ya encontré mi óxido metálico. Si yo lo quiero pasar a transformar en un peróxido, ¿qué es lo que voy a hacer? Adicionar un átomo de oxígeno a la fórmula química, es decir, pongo CaO. Si adiciono un átomo de oxígeno, como aquí tengo uno, que era un átomo de oxígeno, si adiciono uno, se va a convertir en 2. Y ahí yo encontré mi peróxido. ¿Ya? En el caso de los elementos que tengan su valencia 2 más. Para el caso de los elementos que tengan su valencia 1 más, esa va a ser la estructura. ¿Ya? Para todos los que tengan 1 más, va a ser metal 2, después oxígeno y 2. ¿Ya? Este metal, por ejemplo, del sodio, ustedes lo pueden reemplazar por cualquier otro que tenga su valencia 1 más. El litio, que de igual manera es un alcalino. ¿De cuál más? El litio sodio del potasio. De igual manera, ahí está su peróxido. Si ustedes quieren hacer el paso que estábamos haciendo en la resolución para encontrar el peróxido, pueden realizarlo. Si quieren buscar en el internet el peróxido de potasio, van a encontrar que esa es la fórmula, ¿ya? ¿Cómo lo hago? A través de ese tipo. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Es el literal D. ¿Ya? Porque básicamente partió de ¿qué? Partió de un óxido metálico, que esa sería su fórmula, y únicamente lo que tuve que hacer es añadir un oxígeno para encontrar el peróxido. Esto es un tip, ¿no? Es una recomendación para trabajar con los peróxidos. Entonces, ¿cuál sería su fórmula? Li2O2. ¿Ya? Porque se añadió un oxígeno. Así pueden encontrar rápidamente a peróxidos. Vamos a ir trabajando la siguiente pregunta. Nos dice, señala el nombre correcto del hidrocarburo
cuya fórmula semidesarrollada es CH3, entre paréntesis CH2, ¿ya? Subíndice 3 y CH3. ¿A qué compuesto nos estamos refiriendo? ¿Será propano, hexano, butano o pentano? ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Ya? A ver, les voy a ayudar un poquito. Nosotros para el número de carbonos dentro de la química orgánica tenemos ciertos prefijos, ¿ya? Son prefijos alquílicos. Esos prefijos me van a indicar el número de carbonos de una cadena. ¿Ya? Entonces, dependiendo del número de carbonos, yo tengo diferentes prefijos, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, mejor les voy a escribir. Si yo tengo un carbono, su prefijo será met. ¿Ya? Si tengo dos carbonos, y esto vayan copiándolo, ¿no? Es importante que lo copien. Un carbono, su prefijo es met. Si es dos carbonos, su prefijo será et. Prefijos que va antes, ¿no? Prefijos que va antes. Si tengo tres carbonos, esa cadena tendrá el prefijo de prop. ¿Ya? Si tengo cuatro carbonos, su prefijo será but. Si tengo 5 carbonos, su prefijo va a ser pent. ¿Ya? Si tengo 6 carbonos, su prefijo será ex. Si tengo en cambio 7 carbonos, su prefijo va a ser ept. ¿Ya? O hepta. Bueno, ept mejor, porque ahí depende a qué tipo de compuesto me refiero. A qué tipo de enlaces van a tener los carbonos. ¿Ya? Pero el prefijo, cuando tengo 7 carbonos, es ept. Si tengo 8 carbonos, en cambio su prefijo va a ser oct. ¿Ya? Si tengo 9 carbonos, su prefijo va a ser non. ¿Ya? Y así con los siguientes numerales, ¿ya? Con los siguientes, bueno, con los siguientes carbonos, con 10, 11 y 12 también hay que ir ejemplificándolos, pero no me acuerdo muy bien cuál es el nombre para 10. Pero de esto sí me acuerdo. Si tenemos un carbono, su prefijo es met. De 2 carbonos, si tengo 2 carbonos, su prefijo es et. Si es de 3, prop. Si es de 4, but. Si es de 5, pent. ¿Ya? Entonces, con eso ustedes ya vayan respondiendo a la pregunta. Espero hayan copiado, ¿no? Eso es importante que los prefijos sí copien. Los prefijos sí. Tenemos la fórmula semidesarrollada. La fórmula semidesarrollada es para que yo no tenga que poner todo el nombre o toda la fórmula porque hay cadenas que son muy largas. Hay cadenas incluso hasta de 20 carbonos. Hay cadenas de 10, de 15, de 18, 20, 25 carbonos. Entonces, para no poner toda esa larga fórmula, yo la pongo de esta manera, que es semidesarrollada. ¿De acuerdo? Lo único que debo hacer yo es empezar a desarrollarla o a escribirla de manera completa, ¿ya? Dependiendo lo que nos indique y si es que hay subíndices. ¿Hecho? Entonces voy a empezar. Me dice que yo tengo un CH3, ¿ya? Va a adicionarse mediante enlace simple. Me dice a 3, ¿ya? ¿A 3 qué? 3 moléculas
o a 3 iones de CH2, 3 moléculas. Entonces, si yo digo que tengo 3 de ellos, voy a poner así. Ahí tengo el primero, después voy a pasar al segundo y después al tercero. Eso es empezar a desarrollar la fórmula. Eso es la fórmula desarrollada. Tener todos sus datos, todos sus compuestos, todos sus componentes, ¿ya? Eso es fórmula desarrollada. Escribirlo completamente. Entonces ya agregué, perdón, no es 3 de ahí, es CH2. Ya tengo mis 3 CH2 que están aquí. Ahí están 3 en total, ¿ya? Me dice que al final voy a tener un CH3. Me dice señala el nombre correcto del hidrocarburo, ¿ya? Para yo poder nombrar a los hidrocarburos, debo principalmente fijarme siempre en la cadena más larga. La cadena más larga me va a indicar el total de número de carbonos. En este caso, ¿cuántos carbonos yo tengo? Voy a ir contando. Aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3, aquí tengo 4 carbonos, ¿ya? Y con este último CH3 tendría un total de 5 carbonos. Para nombrar a los hidrocarburos, yo obviamente debo identificar la cadena larga, debo identificar cuántos carbonos tiene esa cadena, y ahí sí lo puedo nombrar en base a sus prefijos. ¿Cuántos carbonos tiene? ¿Cuál es el prefijo? Es pent. ¿Por qué? Porque tenía 5 carbonos. Ahora, debo identificar qué tipo de enlaces tienen. ¿Qué tipo de enlaces tiene cada carbono entre carbonos? Lo que yo veo son únicos enlaces, es decir, enlaces simples. Cuando son enlaces simples, son enlaces sencillos, son un único enlace, se refiere al grupo de los alcanos. Es decir, que este pen, su sufijo será, su terminación será enano. Significa que son 5 carbonos unidos a través de enlaces simples. ¿Cuál es el nombre de este compuesto? Pentano. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí, opción D. Importante. Exacto, Renato. Exacto. Esa es la lógica. ¿Ya? Bueno, y estas son las nomenclaturas más fáciles para alcanos, alquenos y alquinos. Ustedes van a encontrar ya posteriormente los diferentes grupos funcionales. Existen los grupos funcionales de alcoholes, de cetonas, de éteres, ésteres, van a encontrar también de nitrilos, van a encontrar de aldehídos, van a encontrar de ácidos carboxílicos, van a encontrar de aminas, de amidas, y bueno, por ahí creo que me falta algún otro más. Pero yo les digo que para la prueba y para el tan poco tiempo que tienen ustedes, es que primero asistan a la clase, presten atención a las recomendaciones y tips que les estoy dando. Segundo, que para química orgánica se aprendan a nombrar principalmente de los grupos más importantes, que son alcanos, alquenos y alquinos, ¿ya? Esto va a ser muy importante. Y conocerse algunos grupos funcionales que son de igual manera de relevancia, por ejemplo, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos. ¿Cómo yo puedo identificar dentro de una cadena a esos grupos funcionales? Eso de igual manera va a ser muy importante. ¿Listo, chicos? Pero como les digo, por el poco tiempo y abordar tantos temas va a ser un poquito complejo. Pero bueno, lo que yo creo que va a suceder en el día de la prueba es que van a ser no las mismas preguntas, sino más bien únicamente les van a cambiar de datos. En este tipo de pregunta, por ejemplo, ¿qué dato le pueden poner? En vez de este 3, ponerle un 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de compuesto será? ¿Cuál nombre recibirá? Será el butano. O de pronto, si ya no le ponen el 2, en cambio le ponen el 4. ¿Cuál va a ser? Va a ser el hexano. Tipo así van a ser las preguntas y eso es lo que creo que va a suceder. En sí el concepto, el modo de resolución no va a cambiar, sino más bien algún dato, algún número, el orden de la pregunta puede que cambie, pero en sí el concepto, los temas que estamos viendo, pues bueno, eso yo aspiro a que no va a cambiar y creo que no va a cambiar. Van a tomar básicamente lo mismo, ya, solo cambiando algunos datos o alguna palabra por ahí diferente
o adicional van a cambiar, pero la idea va a ser la misma, ¿ya? La idea va a ser la misma. Entonces vamos a ir trabajando con los siguientes ejercicios. Y entonces tenemos el siguiente compuesto. Y asimismo, quiero que ustedes me indiquen entonces, en base a cómo trabajamos, cuál será el nombre para ese compuesto. Ya recordé. Cuando es 10 carbonos, su prefijo es dec. ¿Ya? ¿Cuál será la respuesta? Exacto, chicos, exacto. Y sin tener que realizar todo el proceso que yo hice, únicamente cuenten el número de carbonos que está presente en la fórmula semi-desarrollada. ¿Ya? Aquí tengo bueno, parece más de un 2 de eso. Aquí tengo un carbón. Aquí en este paréntesis, por este subíndice, ya por ese 8, en total, ¿cuántos carbonos yo tengo? 8 carbonos. Aquí, con este CH3, tengo un carbón. Al final, ¿qué es lo que hago? Únicamente sumo todos esos carbonos que yo identifiqué, que me da un total de 10. ¿Cuál será la respuesta? Dodecano son 12, propano son 3, octano son 8. La única opción que me queda es decano, que en efecto ese es el prefijo para indicar que son ¿qué? 10 carbonos, ¿ya? Y no tuve que estar realizando toda la fórmula estructural, identificando la cadena más larga, identificando cuántos carbonos tenemos. Y si son enlaces simples, pues bueno, ahí tenemos en ese caso rápidamente, por la fórmula podemos darnos cuenta, ¿ya? Habrán otros casos en los que no nos permite identificar si es un alcano, alqueno, alquino. En este caso, todos tenían la terminación de ano. Significa que son del grupo de los alcanos, ¿ya? Entonces no tuve que identificar si de pronto puede ser un alqueno o un alquino. Entonces vamos a trabajar ya en la siguiente pregunta. Ahí está el problema, chicos. Ahí está el problema, lo que a mí un poquito me molesta. Como les decía, lo que está haciendo la Universidad de Guayaquil, la educación ecuatoriana, es un poquito lamentable, ya, porque ¿qué es lo que tienen aquí? Nos dice selecciona el nombre correcto del siguiente hidrocarburo. ¿Pero cuál hidrocarburo? Y como yo les dije en la primera clase, yo me puse a realizar estos ejercicios y dentro de mi búsqueda investigativa, pues bueno, me doy con la grata sorpresa de qué es lo que hacen sus autoridades, las personas que están al mando de la educación. Y la Universidad de Guayaquil, ¿qué es lo que hizo? Copiar de otros temarios, ¿ya? Entonces, por ello yo me di la tarea de buscar esa pregunta y a continuación les voy a poner en sí cuál es la fórmula a la que se estaba refiriendo ese ejercicio. Adicional, les comento que yo ya tengo todo el cuestionario ya realizado. Yo ya realicé al siguiente día, pero lo que no quiero es que se aprendan en las preguntas de memoria, sino más bien que cuando acabemos clases de toda la semana, o bueno, ya cuando tengamos la última clase de química, que es hoy, precisamente, entonces yo les voy a pasar ya todo el cuestionario desarrollado para que puedan revisar las preguntas y se puedan preparar, chicos. Pero eso será al final, no ahorita. Entonces, les paso cuál sería la pregunta completa del ejercicio. ¿Por qué? Porque en ese folleto ni siquiera se dieron el trabajo de revisar. Ahí está, chicos. ¿Me confirman si ya están viendo? Ya, listo. Ahora sí, el ejercicio sí está completo. Entonces, respondan y resuelvan. Aunque ya, bueno, ya está respondido, chicos. Bueno, me faltó quitarle la opción. Entonces, vamos a explicar mejor. Vamos a explicar de una vez. Me dice seleccione el nombre correcto del siguiente hidrocarburo. ¿Ya? Como les dije, para dar la nomenclatura de los hidrocarburos, de los compuestos orgánicos, el primer paso es identificar la cadena más larga, ¿ya? Identificar la cadena más larga.
En este caso, como tengo simples enlaces, no me importa si, por ejemplo, empiezo desde la izquierda o si empiezo desde la derecha, porque tengo enlaces simples. Pero hay, por ejemplo, hay compuestos que yo puedo tener dobles enlaces. Entonces, ahí me conviene ya priorizar dónde se encuentra ese doble enlace o dónde se encuentra un grupo funcional. Desde ahí empiezo a priorizar por dónde empiezo a contar el número de carbonos. ¿Ya? Por ejemplo, si hubiese tenido un doble enlace ahí, ¿desde dónde empiezo? Desde el lado derecho, porque así ese carbono tiene la menor posición, ¿de acuerdo? La menor posición. Pero en este caso, como tengo enlaces simples, yo puedo empezar desde la izquierda o desde la derecha o desde arriba. Lo importante es que debe encontrar la cadena más larga. Ya, vamos a ir contando. Puede ser que vaya en forma recta o que me vaya hacia arriba. Lo importante es encontrar la cadena más larga. Y etil porque son dos y pentano por la cadena más larga. Exacto, Casey. De acuerdo con tu razonamiento. Y es lo que precisamente la resolución. Entonces, voy a identificar cuál sería la cadena más larga. Voy a empezar desde este lado. Por aquí tengo un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Ya, me voy a ir hacia arriba. Únicamente para que vean de ejemplo. 4 carbonos y 5 carbonos. ¿Ya? Por ahí mi cadena es de 5 carbonos. ¿Ya? Pero voy a seguir de largo. Tengo 4 y tengo 5. Ahora, ¿cuál me conviene tomar? Pues cualquiera de las dos, porque las dos son mis cadenas más largas. ¿Ya? En este caso lo voy a dejar de esta manera, yendo en forma lineal. 5 carbonos. Entonces, voy a poner mi prefijo pent, que me indica 5 carbonos. Después voy a ver hacia qué grupo funcional me estoy refiriendo. Como tiene enlaces simples, significa que es un alcano. Terminación ano. ¿Qué es lo que pasa con estos carbonos que se encuentran añadidos a mi cadena principal? Son cadenas secundarias. Esto de aquí que ustedes ven son ramificaciones, son cadenas secundarias, son cadenas adicionales a mi cadena principal. ¿De acuerdo? Estas ramificaciones, estos carbonos, estas agrupaciones, hay que nombrarlos también, en efecto, hay que nombrarlos también, pero pasan a tener cierta nomenclatura diferente. Pasan a ser radicales, radicales alquílicos, ¿ya? Entonces, cuando un radical, cuando una cadena de carbonos, una cadena se vuelve secundaria, se vuelve una ramificación, pasa a tener otro tipo de nomenclatura, ¿ya? Primero, voy a poner un ejemplo. Si es de un carbono, va a suceder lo siguiente. Si es de un carbono y es un radical, su terminación va a ser metil. Ya, vayan copiando. Aquí es carbono, me faltó la N. Si son 2 carbonos, va a ser su terminación etil. ¿Ya? Si son 3 carbonos, su terminación va a ser propil. Creo que ya más o menos van viendo la idea. ¿Ya? El número de carbonos terminado en il. ¿Ya? Si digo 4 carbonos, va a ser butil. ¿Ya? Si digo 5 carbonos, va a ser pentil. Pero los más comunes que ustedes se van a encontrar son de 4 carbonos, ¿ya? Porque para que una ramificación sea un radical de pentil, significa que la cadena principal tiene que ser muy larga, ¿ya? Para que una cadena de 5 carbonos se convierta en radical. Mi profesora me hizo escribirlos hasta el 50. Bueno, parte de la práctica, ¿no? Parte de la práctica. Pero comúnmente ustedes se van a encontrar con ese tipo de radicales. Metil, etil, propil y butil. ¿Ya? Más de esos no he visto, la verdad. Es muy raro. Y dentro del mundo de la química orgánica, dentro del mundo real, es muy raro encontrar en compuestos orgánicos que los radicales pasen del 4. Entonces, los más comunes son esos, ¿ya? En este caso, esta cadena secundaria, esta ramificación, ¿cuántos carbonos tiene?
tiene un total de 2, es decir, prefijo et. Si es un radical, significa que será etil. Listo. ¿Cómo yo agrupo tanto este pentano más este etil? ¿Ya? Para la nomenclatura, va a ser lo siguiente. Los radicales van al principio, van siempre hacia la izquierda. La cadena principal va a quedar hacia la derecha. Entonces, si digo que mi cadena principal queda a la derecha, voy a poner como pentano. A los radicales hay que ponerlos en el número del carbono en donde se encuentra. ¿De acuerdo? Este etil, ¿en qué carbono se encuentra? Se encuentra en este carbono. Ahí inicia la ramificación, ¿ya? Entonces, este etil, como les dije, los radicales siempre van hacia la izquierda. Entonces, voy a poner de la siguiente manera. Siempre empiezo con el número para nombrar a los radicales, ¿ya? Entre número y letra siempre va a existir un guión. Entonces voy a poner 3 de etil. Y ahí sigo pentano. ¿Ya? Esa es la nomenclatura tradicional para ese compuesto. Nuevamente repito. Los radicales van hacia la izquierda o van al inicio. La cadena principal va hacia la derecha o continúo con la nomenclatura. ¿Ya? Para nombrar a los radicales de igual manera, siempre debo indicar su posición. ¿En qué carbono está ubicado? En este caso, este etil está ubicado en el carbono 3. ¿Hecho? Entonces, como les decía, esta pregunta estaba incompleta en el folleto que pasaron. Pero me di la tarea de buscarlo, ¿no? Para ustedes, para que no se queden con la duda, porque obviamente, tranquilamente yo podía haber dejado esta pregunta, pero dije, no, los chicos necesitan saber por qué les van a tomar algo parecido. Entonces, respuesta correcta a esa sería la opción B, 3 de etilpentano. Vamos a trabajar en el siguiente ejercicio. A ver, respondiendo a lo que me dice, bueno, no hay el nombre, ¿no? Me está preguntando, para seguir practicando por su cuenta, por ustedes mismos, por lo que hasta hoy tenemos, y en efecto hasta hoy tenemos la clase de química, si les recomiendo estudiar los ejercicios o el temario. Como ustedes se fijan, el temario que está ubicando la Universidad de Guayaquil es bastante extenso. Tenemos tanto química general, química analítica, química inorgánica, tenemos química orgánica. Entonces, son temas bastante extensos, al menos química orgánica. Eso, por ejemplo, las personas que vayan ya a seguir en sus semestres, en sus carreras, química orgánica lo revisan en un semestre. Puede extenderse incluso hasta 2 semestres. Entonces, imagínense aprenderse, ya es para el 20 el examen, aprenderse todos estos temas, va a ser un poquito complejo. No es que sea imposible, pero sí un poquito complejo aprenderse todos los temas. Lo que yo les recomiendo, en función del tiempo que tenemos, obviamente, es realizar estos ejercicios. Como les dije, yo ya tengo realizados los ejercicios. Como hoy tenemos la última clase de química, les voy a pasar el documento. ¿Ya? Pero únicamente déjenme ponerle la marca de agua, obviamente, porque es labor mío lo que yo hice. Entonces, esto chicos, no se preocupen, yo les voy a pasar el documento para que puedan revisar todas las demás preguntas y practiquen. Practiquen el ejercicio, resuélvanlo, no se aprendan de memoria, porque eso es de afectarse ustedes mismos. Si, por ejemplo, en la prueba les cambian el orden de las respuestas, les cambian alguna palabra, les cambian algún número, ¿qué va a pasar si ustedes no aprendieron a resolverlo? Ya, se van a equivocar y no queremos eso. Por supuesto, Abigail, la clase va a ser subida, no te preocupes, la clase va a ser subida. ¿De acuerdo? Entonces, en función del tiempo, lo que yo les recomiendo es practicar con estas preguntas, ¿ya? Y si pueden en su tiempo extra, en su tiempo adicional, cuando tengan algún tiempito fuera del trabajo, fuera de su estudio, fuera de sus labores diarias, revisen videos en YouTube, no sé, en redes sociales, hay varios, bueno, subidores de contenido, profesores, docentes,
propios químicos que suben explicando los diferentes temas. Entonces, obviamente no alcanzamos a ver por el tiempo todas las preguntas, pero las demás vayan practicándolas, vayan resolviéndolas. Si tienen dudas, vayan viendo videos, vayan leyendo. Si tienen consultas, si tienen dudas, de igual manera pueden escribirme. Yo les enviaré, no sé, de pronto un audio, de pronto les escribo con la resolución, cuál puede ser la respuesta. ¿De acuerdo? Porque el tiempo obviamente ya no nos da para más, no alcanzamos a ver todas las preguntas, pero en ese sentido yo les voy a ayudar de esa manera. Si tienen preguntas, consultas, con tranquilidad me escriben y estoy ahí para ayudarles. ¿De acuerdo? Está viendo llamar nada, para que me dejen parada ahí, no lo voy a poder ni putear. Voy allá, ya, digo a ese guardia que el día lunes posiblemente atienda. Ahí. Ya, discúlpeme a la persona que le silencié, porque no sé si estaba hablando sobre la clase o se le activa el micrófono, ¿ya? Pero entonces, chicos, mi recomendación es esa, es practiquen estos ejercicios. ¿Por qué? Porque lo que creo es que van a tomar los mismos, únicamente cambiando de datos, o posiblemente, y si tienen suerte, incluso hasta ponen las mismas preguntas, ¿ya? Si tienen suerte, pero no se confíen de eso, obviamente, no se confíen, ¿ya? Porque les pueden cambiar datos y demás. ¿Ya? Entonces, recomendación, practiquen estos ejercicios, resuélvanlos y estudien. Eso, nada más. Continuamos con la siguiente pregunta. Ya, gracias Renato, Mariela, una persona que tiene 3 L's como nombre, no sé cómo se llame. Carlos de igual manera. Los demás chicos, vamos respondiendo. Ya, correcto chicos. Los que respondieron la opción B, vamos a ir contestando. Lo que ustedes pueden realizar en este caso, obviamente, primero pueden realizarlo de 2 formas, ¿ya? O pueden realizarlo de 2 formas, no primero. Pueden realizarlo de 2 formas, aplicando la fórmula y la otra es desarrollando cada una de esos compuestos en su fórmula estructural. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál les conviene en este caso para ahorrar tiempo? Es aplicar la fórmula. ¿Cuál era la fórmula de los alcanos? De los alcanos era CN más H2 más 2. ¿Ya? Aquí no es más, ¿no? Esta era de alcanos. De alquenos, ¿cuál era su fórmula? Era pues la siguiente. CnH2. En los alquinos, esto de igual cópienlo, ¿no? Para que puedan tener un indicio y si se lo quieren aprender, sería fenomenal. Carbonos, alquinos, perdón, H2 menos 2, ¿ya? Estas son las fórmulas, tanto para alcanos, alquenos y alquinos, ¿ya? Para este ejercicio, como les decía, ustedes pueden resolverlo por la fórmula o también haciendo la fórmula estructural. Pero tomen en cuenta que para la fórmula estructural, ustedes tienen que desarrollarlo completamente. Borrador. Ahí. Ya, tomen en cuenta que deben desarrollarlo completamente. En este caso tenemos 8 carbonos. Ya, entonces desarrollar toda esa fórmula en papel me va a tomar algo de tiempo. Entonces, como yo necesito priorizar el tiempo, en este caso, para resolver más rápido, voy a aplicar estas fórmulas. Ya, en este caso, C4H10. Voy a tomar el caso de ese compuesto, C4H10. ¿Ya? ¿Cuál fórmula puedo aplicar? ¿Ya? Que N valga 4, porque dense cuenta que el carbono que se encuentra al lado no tiene ninguna operación. Entonces, sea para alcanos, alquenos o alquinos, me conviene básicamente poner el número 4, ¿ya? Para dar el valor de N.
Me faltó algo aquí, chicos. Me faltó algo aquí. Ay, ¿cómo regreso? Quiero corregir. Déjeme ver si puedo corregir la fórmula. Bueno, voy a corregir porque estaba incompleta. Alcanos era CnH2n más 2. Ahí sí, esa era la fórmula. Alquenos. Ahí sí copien la correcto, ¿no? CnH2. ¿Ya? Alquinos. En cambio era CnH2n menos 2. Ahí sí, esas sí son las fórmulas. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ir reemplazando cada uno de ellos y tiene que darme el número total de hidrógenos. ¿Ya? En este caso, como les decía, voy a partir desde el C4H10. El número que se encuentra al lado del carbono, eso corresponde a mi valor de N. ¿Ya? Entonces, para la fórmula, voy a poner en cada una de ellas, reemplazando N, y tiene que darme el total de hidrógenos, que en este caso me debe dar 10. Voy a reemplazar, ¿con quién? Con el primero, con alcanos, ¿ya? Entonces me quedaría de la siguiente manera. 4, que eso vale N, después me dice que ponga hidrógeno, por 2, por N, que vale ¿cuánto? Vale 4. Y al final, más 2. Voy a ver si esa fórmula me indica que es un alcano, este compuesto. C4H, ¿ya? Resuelvo esta operación. 2 por 4, 8. Más 2 me dará 10. ¿Correcto? Entonces, en efecto, este compuesto químico es un alcano. Entonces voy a borrar esto y voy a poner una notita ahí. Este es un alcano. Alcano, ¿de acuerdo? Vamos a desarrollar la segunda fórmula. Rápidamente, ¿hacia qué fórmula me puede convenir trabajar? ¿Ya? Que N valga 2 y para que me dé 4 hidrógenos. Rápidamente ya me voy a esta fórmula. A la de los alquenos. ¿Por qué? Porque si reemplazo el 2 que vale N, y aquí voy a tener mi 2, 2 por 2 me dará un total de 4 hidrógenos, ¿ya? Eso vayan trabajándolo y se van a dar cuenta. Entonces, este compuesto es alqueno. ¿Ya? Vamos a trabajar con el siguiente. C8H18, ¿ya? ¿Cuál me conviene aplicar aquí? Me conviene aplicar la de alcanos, ¿ya? Van a reemplazar con N, que vale 8, ¿ya? Aquí supongamos que está el 8. 2 por 8 me da 16, más 2 me da los 18 hidrógenos. Eso quiere decir que ese compuesto o esa fórmula corresponde a un alcano. Ahora, este C5H8, ¿ya? ¿Por cuál lo voy a hacer? Ustedes van comprobando y van a ver que eso les va a dar con los alquinos, ¿ya? Si yo reemplazo en mi fórmula C5H2, ¿cuánto vale N? Digo que vale 5. Me tiene que dar un total de 8 hidrógenos. Menos 2. Desarrollo la fórmula C5H y desarrollo esa operación. 2 por 5, 10. Menos 2, en efecto me da 8. Entonces, esa fórmula corresponde ¿a qué? A los alquinos. Se me fue ahí. Entonces, este compuesto de aquí es un alquino. Alquino. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo con C6H14. Rápidamente ya me doy cuenta que es un alcano. Ya, vayan reemplazando con la fórmula y lo van a encontrar. De igual manera ¿con cuál me va a quedar? Va a ser con el alqueno. Vayan reemplazando el número 3 en esa fórmula y van a hallar la respuesta. Aquí también me olvidé que es 2N.
¿Ya? Entonces ahí van a encontrar las respuestas. En este caso es un alqueno. ¿Ya? Por priorizar tiempos no estoy realizando todo el ejercicio. ¿Cuántos alcanos tenemos? Tenemos 1, tenemos 2. Alquenos tenemos 1 y tenemos 2. Alquinos, 1. A ver, alcanos tenemos 2, ¿ya? Alquenos tenemos de igual manera 2. ¿Cuál será mi respuesta correcta? A ver, este 6H14, ¿qué era? Era un alcano. Era un alcano. Es decir, ¿cuántos alcanos tengo? Por aquí tengo 1, 2 y 3. ¿Ya? Eso me sitúa entre la A o puede ser la opción B. Alquenos, tengo aquí. Voy a ir tachándolo. Tengo un total de 2. Es decir, que me quedo aquí 3 alcanos, 2 alquenos y al final cuento mi último alquino, que es la opción B. ¿Listo? Vayan reemplazando las fórmulas de la manera en que les expliqué y se van a dar cuenta que llegamos hacia ese resultado. Ya, chicos, por priorizar tiempos y porque no tenemos mucho tiempo, no me dedico a hacer todo el ejercicio. Ya, pero aplicando las fórmulas, entonces pueden encontrar de forma rápida que desarrollándolo con la fórmula estructural. Ya, aquí de igual manera, pero ya ustedes vayan trabajándolo. Ahí. Eh, les voy a dejar con las fórmulas para que puedan tener una idea. A ver, aquí era 2n, sí, ahí estamos bien. Ya, si es que yo empiezo a reemplazar ya el valor de n, este compuesto, ¿a cuál será? Será un alcano. Ya, si es que reemplazan ese 5 por n en la fórmula de los alcanos, van a encontrar qué es eso. ¿Cómo identifico? Les voy a encerrar en un cuadrado a todos los alcanos. Ya, vamos con el siguiente compuesto, C2H4. Ese rápidamente yo ya sé que es un alqueno. Entonces, eso lo voy a encerrar en un triángulo. C8H18, como ya hice arriba, este es un alcano. Lo voy a encerrar en un cuadrado. C5H8, eso era un alquino. Entonces, eso lo voy a encerrar dentro de un círculo. Ahora, C6H14, si ustedes reemplazan por N, les va a dar que la fórmula corresponde a los alcanos. ¿Ya? C4H6, si ustedes lo reemplazan, en ese caso les va a dar con los alquinos, que sería el círculo. ¿Ya? ¿Cuántos alcanos tengo? Tengo 3. Alquenos, ¿ya? ¿Cuántos alquenos tengo? Tengo un total de 1, un alqueno. 3 alcanos, un alqueno. Sí, 3 alcanos que son los cuadraditos, ¿no es cierto? Están aquí y están aquí. Alquenos, ¿cuáles son? Alquenos únicamente este, el del triángulo. Alquinos, ¿cuáles son? Los del círculo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería mi opción correcta? Literal A. ¿Ya? Por tiempo, como les digo, no realizo el ejercicio como se debería realizarlo, uno por uno. Pero ustedes vayan reemplazándolo y vayan comprobándolo. ¿Ya? Con las fórmulas podemos resolverlo. Si necesitan hacer fórmula estructural, también, pero eso les conlleva más tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, de igual manera, otra vez, no dejaron a qué radical se refiere. Les voy a poner la pantalla. Tenemos ahí. Ahí está la pregunta. Ahí está.
Me di cuenta que había un error de escritura. Seleccione el nombre correcto. Ahí sí. Hizo. Que hubo un proceso de isomerización. Es decir, que básicamente la cadena, ya, el radical, tiene una diferente organización. Iso viene de isomerización. ¿Qué significa? Que cambió su estructura. Ya, a ver, como sé que de pronto algunos no pueden conocer, ¿de acuerdo? Ciertos radicales, ¿ya? Porque nos está mencionando que son radicales de tipo alquilo. Romina, ahí sí, bueno, ya depende de la universidad. Como les dije, para los folletos que lanzaron, lastimosamente no les han puesto las imágenes, pero esperaría que realicen un buen trabajo y al menos se dignen en poner la pregunta completa. ¿Ya? Entonces, pero bueno, si empezamos así, no sé cómo vamos a terminar. Espero que no les pongan estas preguntas, porque esas preguntas conllevan a que ustedes tengan bastante conocimiento en química orgánica, ¿ya? Entonces, como les decía, nosotros tenemos diferentes radicales alquilos dependiendo el número de carbonos y si esta es una cadena ramificada, ¿ya? Entonces, ¿qué era lo que les decía? Si un radical, o bueno, si hay una cadena que parte de la cadena principal, si tiene un carbono, esto era, su terminación en forma de radical era metil. Si era de 2 carbonos, ¿cuál era? Etil. Si era de 3 carbonos, eso era propil. Si era de 4 carbonos, eso era butil. ¿Ya? Esos son los más comunes. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los radicales? Los radicales se pueden en diferentes compuestos, ¿ya? Dependiendo el tipo de reacción, pudieron pasar por algún proceso reactivo que hizo que su estructura cambie de forma. O en algunos compuestos podemos encontrar que los radicales pueden tener una forma diferente, ¿ya? Entonces tenemos casos especiales, estos son casos especiales de radicales alquílicos. Podemos tener diferentes ejemplos, ¿ya? Y yo les voy a explicar cada uno de ellos. El primero, el más conocido, el más común es isopropil. Es el isopropil, ¿de acuerdo? El isopropil, ¿qué me está indicando? Por este prop significa que hay 3 carbonos, ¿de acuerdo? Yo esta imagen lo voy a representar de otra manera. La voy a representar así, por una R, ¿ya? Que se va a extender de la siguiente manera. CH2 y se va a ramificar de la siguiente manera. CH3. CH3. Bueno, aquí únicamente CH, porque tiene ya 3 enlaces. Y el último enlace estaría con un hidrógeno. ¿Ya? Este es un radical alquílico especial que podríamos llegar a encontrar en ciertos compuestos orgánicos, en ciertas cadenas, ¿ya? Es especial, ¿por qué? Porque su estructura es un tanto diferente. Esta R, no se asusten, esta R me está indicando que acá está la cadena principal, ¿ya? Acá puedo tener un decano, un nonano, un heptano, ¿ya? Pero esta R, no se asusten, no es nada de otro mundo. Acá únicamente me está indicando que aquí yo tengo mi cadena principal y que esta ramificación es un radical, ¿ya? Este radical, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene exactamente aquí 1, 2 y 3, ¿ya? Toma un nombre especial únicamente por la forma en la que están agrupados.
Como ven, es como una forma de una Y, como si ustedes se dan cuenta. ¿Ya? Tiene esa forma. ¿El propil cómo es? El propil es únicamente de esta manera. CH2, el CH2 y CH3. ¿No es cierto? Ese es el propil. Ese es mi radical. Me voy a silenciar a la persona que está con... Bueno, creo que ya desactivó. Mariela, creo que es. Está con el audio activado. Porfa, si puede desactivar. ¿Cuál es el propil? Ya significa que es un radical que tiene 3 carbonos. Así es la forma lineal, ¿ya? Pero como les decía, en ciertos compuestos, en ciertas situaciones, este propil puede llegar a tener otra estructura, otro orden, de la siguiente manera. Si yo encuentro esta forma, que si ustedes la asemejan con la letra Y, se van a dar cuenta, ¿ya? Tiene esa forma característica. Tiene una rama principal y de ahí se divide en 2. Si yo encuentro esto, ya, ¿cuál va a ser el nombre del radical? Isopropil. Es muy característico. Es muy característico. Sí, cuando tiene una forma de Y, más o menos, ya. Les voy a poner en cambio el ejemplo del isobutil. Por aquí tengo el isobutil. Si yo digo iso, significa que tiene una forma de Y. ¿De acuerdo? Y si digo butil, significa que tendrá 4 carbonos. Es decir, por aquí tendrá un CH2, acá tendrá un CH, y ahí se va a dividir en 2 caminos. ¿De acuerdo? Por aquí mi CH3. Y acá también mi CH3. ¿De acuerdo? Entonces, digo que este es isobutil. ¿Por qué? Porque esta es mi cadena principal. Todo lo demás de acá ya es un radical. ¿Ya? Entonces, es butil. ¿Por qué? Porque tiene 4 carbonos. Por aquí tengo 1, por aquí tengo 2, por aquí tengo 3 y por aquí tengo 4. Digo que es iso porque tiene esa forma característica de Y. Empieza con una rama principal y se divide en 2. ¿Ya? A eso, ustedes, sec-butil tiene otra forma, exacto, sec-butil tiene otra forma. También existe el terc-butil, que esa es otra forma incluso. El terc-butil es de la siguiente forma. Aquí tienen su carbono. Es como una forma de T. Y es butil porque tendrá 4 carbonos. Aquí CH3. Aquí está mal. Este H ya no iría, porque ya está completo. Sus enlaces. Uno a la cadena principal y los 3 enlaces hacia los otros 3 carbonos. ¿Ya? Ese radical, ¿qué nombre tiene? Terc-butil. Terc-butil. ¿Ustedes cómo lo pueden identificar? Su forma característica de T. De T. Si ven que forma como una tipo T, ¿ya? Ese es el terc-butil. Ahora, ¿cuál es el sec-butil? El sec-butil tiene la siguiente forma, que es más o menos, es como una L invertida. ¿Ya? Les voy a borrar. Tomen apunte o tomen captura del terc-butil. Ese es el terc-butil. ¿Cómo lo reconocen? Por una forma de T. ¿Ya? Les voy a decir el sec-butil. Me voy a dejar este CH3 porque me conviene tenerlo ahí. ¿Ya? El sec-butil, en cambio, es de la siguiente manera. Aquí ya no sería CH3, sino sería CH2. Y como les decía, es de una forma como de L invertida, ¿no es cierto? Como de una L invertida. Ese es el famoso sec-butil. Butil, ¿por qué? Porque tiene 4 carbonos.
Por aquí tiene 1, 2, 3 y aquí tiene 4. ¿Ya? Entonces, como les dije, tomen captura, tomen nota, porque pueden que, como les dije, las preguntas les pueden cambiar. Por ejemplo, si les piden o les dan la fórmula, si les dan la imagen del terbutil, entonces ustedes ya saben. ¿Por qué? Porque ya se la aprendieron. O si les ponen el secbutil, ya saben porque ya se lo aprendieron. Secbutil, ¿cómo lo reconozco? Por L invertida. Al terbutil, ¿cómo lo conozco? Por su forma característica de T. Al iso, sea propil, sea isobutil, ¿cómo lo reconozco? Por su forma característica de una letra Y. ¿De acuerdo? Esos son los tips y recomendaciones que les puedo dar para esos radicales especiales. Los más comunes son esos. Hay incluso un neobutil. Ya, pero eso no les quiero dar porque eso es bastante raro que aparezca. Ya. Pero esos tres son radicales especiales que comúnmente pueden llegar a encontrar en compuestos orgánicos o en cadenas. ¿Ya? Entonces, espero hayan tomado capturas, hayan tomado apunte en sus cuadernos. Entonces, la respuesta correcta para esa pregunta era isopropil. Vamos al siguiente. Qué bueno. Igual no hay la imagen. ¿Ya? Tenemos ahí. ¿Cuál es el nombre correcto para ese radical alquilo? ¿Ya? Cuenten cuántos carbonos tiene. Aquí, esta línea que está incompleta significa que acá yo tengo mi cadena principal, que ustedes pueden encontrar en libros, en ejercicios, en la bibliografía que consulten, lo van a encontrar con la representación de una R y una tilde, ¿sí? Una comilla. Eso significa que acá está la cadena principal. Y es decir que esto es un radical. ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 2 carbonos. ¿Cuál es su prefijo? El prefijo et. Si es un radical, termina en il. ¿Ya? Entonces, respuesta correcta, opción D, etil o etil. ¿Ya? Muy bien, chicos. Vamos a la... Espero ya no haya más preguntas con imágenes. Otra vez. Sí hay, sí hay. Mejor sigo con mi solucionario. A ver. Ahí está. Identifiquen cadena principal. Cuenten el número de carbonos. Cada vértice, ojo, cada vértice de esa imagen es un carbono. Cada vértice. Ya por ahí les puedo dar una pista. Esta es una fórmula de tipo esqueletal. Ya, fórmula esquelética suelen llamar dentro de la química, ¿no? Únicamente la representación con líneas. Hepteno. ¿Dónde está el hepteno? Si no me indican, yo puedo suponer que está en el carbono 1. Si es hepteno, significa que pertenece a los alquenos. Ya, como no me dicen, tanto Catherine, Mariela, como no me dicen, no me están poniendo el número del carbono donde se encuentra el alqueno, entonces yo lo voy a poner en el 1, ¿ya? Pero no está ahí, chicos. No hay ningún doble enlace. Solo tiene enlaces simples. Stephanie me dice la B, pero ni siquiera estoy poniendo esa respuesta. Ni siquiera está la opción, ¿no? O bueno, ya de pronto vieron de reojo. Exacto, chicos. Es un heptano. ¿Por qué? Porque únicamente tiene enlaces simples, enlaces sencillos de un solo enlace. ¿Ya? Lo que les decía, cada vértice es un carbono. Por aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3,
aquí tengo 4, aquí tengo 5, y aquí tengo 6, y aquí tengo 7. ¿Ya? ¿Por qué enumero desde el lado de la izquierda? Porque así logro que mis radicales, que son estos, tengan la menor posición. Si hubiese empezado del lado contrario, el primer radical, ¿en qué carbono hubiese estado? 1, 2, 3 y en el 4, ¿ya? Pero me conviene empezar desde la izquierda, ¿por qué? Porque ese radical empieza desde el 3. Entonces, los radicales deben tomar la menor posición. Entonces, por eso elegí empezar la numeración desde la izquierda. Si tiene 7 carbonos, significa que su prefijo es -ept. ¿Ya? Como únicamente tiene enlaces simples, significa que su terminación será -ano. ¿Ya? ¿Cuántos radicales tiene? Tiene 2. ¿Ya? ¿De cuántos carbonos? Son de un solo carbono. Es decir, que hay 2 radicales que son metiles. Lo que yo voy a hacer es esto. Poner las posiciones de esos radicales en la cadena principal. El primer radical, ¿dónde está? En el 3 y el segundo en el 4. 3,4. Recuerdo que entre número y letra se ponía un guión. ¿Cuántos metiles tengo? Tengo 2. Es decir, que antepongo el prefijo di, que eso me indica 2. Dimetil heptano. ¿Ya? Para nombrar compuestos orgánicos, ¿qué es lo que yo realizo primero? Identifico cadena principal. ¿Ya? Una vez identificado, cuento el número de carbonos, dependiendo, si solo existen radicales, tomo la que más me convenga, ¿ya? Donde los radicales tomen la menor posición. Si existen grupos funcionales, bueno, pues priorizo al grupo funcional. Exacto, la señorita Velázquez. Ahí nos dice, se empieza a contar del radical más cercano. Pero si es que tuviese, en ese caso, por ejemplo, no sé, algún grupo funcional, me invento, tengo el grupo funcional de las cetonas, de los ácidos carboxílicos, empiezo por el grupo funcional a contar, ¿ya? De ahí si no importa los radicales si tienen la menor o mayor posición. Priorizo a los grupos funcionales, pero en este caso no tengo grupos funcionales. El único grupo funcional que me refiero son los de alcanos. ¿Ya? Entonces, fácil esa pregunta. Bueno, aquí, ¿qué nos decía? Seleccione la alternativa correcta que tiene solo alcanos. Recuerden, alcanos, su terminación siempre va a ser todos sus compuestos en ano. ¿Cuál es la opción? La opción D, propano, hexano, decano y metano. Ya, chicos, tenemos la siguiente imagen. ¿Por qué se reconoce al grupo funcional de los alcoholes? Porque tiene lo siguiente. Tiene el grupo funcional hidroxi. Al grupo funcional que está compuesto por oxígeno e hidrógeno. Por el OH. En los alcoholes se los caracteriza por el OH. Exacto. Vamos al 39, que quiero terminar explicando estos. Son grupos que, como les decía, son súper conocidos. El primero es el de los alcoholes. El segundo que tenemos en este ejercicio son de las cetonas. ¿Cómo la podemos caracterizar o cómo podemos saber rápidamente cuál es el grupo funcional? Porque tiene un oxígeno. Este oxígeno unido mediante un doble enlace. ¿Ya? Ahí yo puedo decir que es una cetona. Las cetonas de igual manera siempre van a estar en medio. Nunca van a estar a los extremos. Nunca van a ver aquí una cetona. ¿Ya? Eso ya es otro compuesto. Para el grupo funcional de las cetonas, siempre van a estar en medio. Nunca en los extremos. ¿Ya? Por ahí pueden de igual manera anotar ese tip. Vamos con el último que quiero que de igual manera vean. Tenemos ahí. ¿Qué grupo funcional hace referencia a ese compuesto? Es muy característico esto de aquí.
También se lo puede representar de la siguiente manera. Como CO, O y la letra H. No es cetona. Recuerden que si decía que está hacia los extremos, ya es otro compuesto. En este caso, tengo el oxígeno hacia un extremo, pero adicional tengo otro oxígeno unido al hidrógeno. Eso ya es otra cosa, ya no es cetona. O bueno, creo que me pusieron por el anterior. ¿Ya? Esto es conocido como ¿qué? Como los ácidos carboxílicos. ¿De acuerdo? Es característico por esta forma. O por la de aquí, que sería la condensada. C, O y otra vez H. ¿Ya? Entonces, quiero irme con eso, con los grupos funcionales. Ahí acabamos de